Muy buenos días, hermanos en Cristo y María. Una mañana más aquí para compartir la palabra dulce de Dios. Hoy es jueves 29 de junio de 2023. Les habla el Padre Tomás Galarza Figueroa y este es su canal de gracia y bendición. Hoy es la solemnidad de los apóstoles San Pedro y San Pablo, como todos los años en esta misma fecha. Hoy oramos por el Santo Padre Francisco, su sucesor, para que Dios le dé la sabiduría que precisa para gobernar la Iglesia, la salud física, emocional y espiritual, la fuerza para afrontar los embates del enemigo y la paz en su corazón para que pueda mostrarnos la santidad a la que somos llamados todos los cristianos. La liturgia de la palabra de hoy es sumamente interesante. Sin embargo, vamos a detenernos un poco para ver las historias de estos dos santos varones, de estos pilares de la iglesia verdadera. Los santos Pedro y Pablo son las columnas de la iglesia. Eso no hay duda, eso es definitivo. Por caminos a veces paralelos y a veces divergentes, pero guiados por un mismo espíritu, extendieron el evangelio entre los judíos y entre los paganos por igual. Los dos entregaron su vida por el evangelio, siendo martirizados en Roma en el tiempo de Nerón. El día de hoy es para nosotros sagrado, porque en él celebramos el martirio de los santos apóstoles Pedro y Pablo. No nos referimos a unos mártires desconocidos. A toda la tierra alcanza su pregón y hasta los límites del orbe su lenguaje. Estos mártires en su predicación daban testimonio de lo que habían visto y con un desinterés absoluto dieron a conocer la verdad hasta morir por ella. ¿Quién se expresa así? San Agustín, en un sermón que hoy nos transmite la liturgia de las horas. Deben ir buscarlo y leerlo, por favor. Simón, llamado Pedro, parece un hombre sencillo, de una sola pieza, y sin embargo es un hombre de gran complejidad y no hay que equivocarse con él. No en vano tiene dos nombres. Uno se lo dio su familia allá en Betsaida, el otro lo recibió de Jesús. El primero venía de la tierra, el segundo se lo dio aquel que era la piedra angular cantada por los salmos. Simón es el prototipo del seguidor del Señor. Quizá por eso se nos muestra como un hombre continuamente sometido a la prueba. Su vida parece marcada por tres momentos importantes: la hora de la llamada, la hora de la pregunta, la hora de la huida y el retorno. La hora de la llamada, ¿a qué se refiere? El relato de la vocación de Pedro parece concebido según un esquema de tres momentos. Un punto de partida, dejar las redes, la barca, la familia. Un punto de llegada, ser pescador, pero de hombres. Y una invitación que marca el camino: ven conmigo, sígueme. No se pueden dejar las redes sin haber vislumbrado algo más importante que eso. Jesús lo subraya en la parábola del tesoro y la perla escondida. Será difícil dejar las redes si uno no ha descubierto por qué la dejas, para qué la dejas, es decir, el sentido último de la llamada. Simón es pescador y Jesús lo llama a ser pescador, pero de hombres. El Señor llama y pide conservar el talante y los talentos, pero con el fin de ponerlos al servicio de una nueva misión. Es decir, eres pescador, ven, quiero que lo sigas siendo. Pero antes pescabas para vivir, ahora quiero que vivas para pescar almas para el cielo, para atraer las almas a Dios. Tanto el dejar las redes como el ser pescador de hombres tiene un eje, un punto de apoyo: estar con Él. Sin esa intimidad no es posible ser pescador de hombres ni de nada. Por ende, a ti y a mí, que también nos toca ser apóstoles, la base es permanecer en Cristo, conocer su persona y su enseñanza, oír bien su predicación, el reino de los cielos, y querer alcanzarlo. ¿Cómo se define la hora de la pregunta en la persona de Pedro? Como todos los demás, lo siguió también hasta Cesarea de Filipo. Las fuentes del Jordán brotan allí de la roca, bajo el templete del dios Pan. Es aquel un buen lugar para el reposo.
En aquel escenario Jesús formula a sus discípulos una doble pregunta, semejante pero diversa. ¿Quién dice la gente que soy yo? La gente ya ha advertido su presencia y lo reconoce como un profeta equiparable a los antiguos, pero él insiste. ¿Y ustedes? ¿Quién dicen ustedes que soy yo? En nombre de todo el grupo, Pedro lo confiesa como el Mesías o el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Mateo 16:16, justo el evangelio que vamos a leer hoy. A la primera pregunta responden con la simple información, lo que se ha escuchado por ahí, lo que dice la gente, los que no lo conocen tanto, pero que ya lo admiran y lo siguen también. La segunda requiere la confesión del creyente. En aquella respuesta se encerraba toda la plenitud de la fe cristiana, como irán descubriendo los seguidores de Jesús después de su resurrección. Jesús contesta a Pedro con una bienaventuranza que a todos los cristianos nos gustaría hacer nuestra. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque te ha revelado esto ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Mateo 16:17. Son dichosos los que han recibido de Dios el don de esa certeza que no se debe a evidencias inmediatas. La vida de Simón está marcada por la más radical de las preguntas. ¿Quién dices tú que soy yo? Pero esa pregunta es también lo que decide la orientación de la vida de todos los creyentes. Si Cristo no es nada en tu vida, la decisión que vas a tomar es a apartarte de Él y a perderte en los caminos del mundo y a no heredar el reino de los cielos. Si tu respuesta es semejante a la de Pedro, entonces tienes una misión, buscar a ese Cristo hasta dejarte encontrar por Él. Y cuando se encuentren, a servirle el resto de tu vida y adorarle en la eternidad. Y la hora de la huida y del retorno, eso me gusta porque es como este Pedro que niega pero que cree, que tiene miedo pero que vence, que no quiere seguir pero que sigue. Pedro es el prototipo de los seguidores del Señor. En él encuentran estos el frescor de la llamada y la radicalidad de quien lo deja todo, el entusiasmo del neófito y la hospitalidad del creyente, las dudas de la noche del Espíritu y el fulgor de los días de gloria, las promesas más ingenuas y el desengaño de las propias caídas, la huida y el reencuentro, el miedo y el valor para anunciar la vida del Maestro, la identificación con su misión y la aceptación de su propia suerte. Es como un péndulo que se balancea todo el tiempo entre un sí y un no, y al final vence la gracia y vence la fidelidad. Todo cristiano se ha visto alguna vez reflejado en Simón Pedro, en la generosidad o en la cobardía, en el fervor o en el llanto, en la intrepidez o en el hundimiento, pero sobre todo en la fe de quien descubre a su Señor resucitado y lo anuncia con una fuerza que ya no proviene de la propia debilidad humana, sino que viene de Dios. ¿Y qué decir de Saulo, el llamado San Pablo? Saulo o Saúl pertenecía a la tribu de Benjamín. Nació en Tarso de Cilicia en los primeros años de nuestra era. Sabemos que siendo todavía joven presenció y aprobó la lapidación de Esteban hacia el año 36 y que ya se consideraba anciano cuando escribía a Filemón desde Roma entre los años en torno al año 60. Su puesto es definitivo en la marcha de las primeras comunidades cristianas. Y su figura es gigantesca y polifacética, como persona y como creyente. En cuanto persona, admiramos la riqueza que le daba su pertenencia a tres culturas. Era hebreo de raza y religión, conocía la lengua y el estilo de las ciudades helenistas y poseía, en fin, la ciudadanía romana. Al asumir en Chipre el nombre de Paulo o Pablo, aquel hombre levantaba acta de aquellas pertenencias.
Ese caudal le abría muchas puertas para poder cumplir con la misión que le esperaba. En cuanto a creyente, sabemos que fue un celoso judío, perteneciente al grupo de los fariseos, discípulo de Gamaliel, y que una vez convertido, habría de ser un apasionado seguidor del Mesías Jesús. Pablo es el testigo por excelencia, que se considera a sí mismo como el abortivo y el menor de los apóstoles. Leemos en 1 Corintios 15, 8 al 9. Recorre las ciudades anunciando la salvación por medio de la fe en el Mesías Jesús. Entre tanto, escribe a las comunidades para continuar su predicación y dar solución a los problemas que se van presentando. Y les recuerda el mensaje que recibió y que procura transmitir con fidelidad. Les recuerdo, hermanos, el evangelio que les prediqué, que han recibido y en el cual permanecen firmes, por el cual también son salvados, si lo guardan tal como se los prediqué. Si no, habrán creído en vano, porque les transmití en primer lugar lo que a mi vez recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día según las Escrituras, que se apareció a Cefas y luego a los 12, después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales todavía la mayor parte viven y otros murieron. Luego se apareció a Santiago, más tarde a todos los apóstoles, y en último término se me apareció a mí también como a un abortivo, pues yo soy el último de los apóstoles, indigno del nombre de apóstol por haber perseguido a la iglesia de Dios. Mas por la gracia de Dios soy lo que soy, y la gracia de Dios no ha sido estéril en mí. Antes bien, he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios que habita en mí, que está conmigo. Pues bien, tanto ellos como yo, esto es lo que predicamos, esto es lo que han creído. 1 Corintios 15, 1 al 11. El procurador Festo no entendió mucho de lo que se acusaba a Pablo, pero lo que entendió era el núcleo de su vida y de su mensaje. Sabía que los judíos solamente tenían contra él unas discusiones sobre su propia religión y sobre un tal Jesús, ya muerto, de quien Pablo afirmaba que estaba vivo. Hechos 25, 19. Las discusiones sobre su religión no se limitaban al terreno ritual. Pablo sabía y predicaba que la ley de Moisés no podía salvar al hombre y que la salvación le venía por la fe en el Mesías Jesús. De ahí la universalidad de su mensaje. Por otra parte, la afirmación de la resurrección de aquel Jesús que predicaba era fuente de vida, de esperanza y de compromiso moral para él y para todas las comunidades que fundaba y apoyaba. Estas dos convicciones que mantenían su camino y alentaban su misión le hacían escribir a los fieles de Galacia: yo por la ley he muerto a la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy crucificado y no vivo yo, sino que es Cristo quien vive en mí. La vida que vivo al presente en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí. No tengo por inútil la gracia de Dios, pues si por la ley se obtuvieron la justicia, entonces hubiese muerto Cristo en vano. Gálatas 2, 19 al 21. Apoyado en esa fe y esa certeza, emprendería su último viaje, superaría un naufragio, llegaría a Roma y allí entregaría su vida por el evangelio que había recibido y tan generosamente había difundido. Estos dos, Pedro y Pablo, son las columnas de la iglesia verdadera. Por caminos a veces paralelos y a veces divergentes, pero guiados por un mismo espíritu, extendieron el evangelio entre los judíos y entre los paganos. En el prefacio de la misa de hoy se habla a Dios por esta unidad en la diversidad. En los apóstoles Pedro y Pablo has querido dar a tu iglesia un motivo de alegría. Pedro fue el primero en confesar la fe, Pablo el más insigne que la interpretó.
Aquel fundó la primitiva iglesia con el resto de Israel. Este la extiende a todas las gentes. De esta forma, Señor, por caminos diversos, los dos congregaron la única iglesia de Cristo, y a los dos, coronados por el martirio, celebra hoy tu pueblo con una misma veneración. Pedro y Pablo comprendieron que el mensaje evangélico no podía quedar encerrado en Jerusalén. Ambos fueron testigos del florecimiento de la comunidad de Antioquía, de Siria, y leyeron con ojos de fe los signos de los tiempos, que allí les invitaban a buscar más amplios horizontes para el nombre y la vida de los cristianos. En Roma anunciaron el evangelio y en Roma dieron último testimonio de Cristo con su propia muerte. El sepulcro de Pedro es venerado en la Basílica Vaticana y el de Pablo en la Basílica Ostiense. En el oficio de las lecturas de esta fiesta, leemos y meditamos con gusto la vibrante exhortación de San Agustín. En un solo día celebramos el martirio de los dos apóstoles. Es que ambos eran en realidad una sola cosa, aunque fueron martirizados en días diversos. Primero lo fue Pedro, luego Pablo. Celebramos la fiesta el día de hoy, sagrado para nosotros por la sangre de los apóstoles. Procuremos imitar su fe, su vida, sus trabajos, su sufrimiento, su testimonio y su conducta. Procuremos imitarlos en el estilo de vida en santidad, enfrentar los problemas y las adversidades tal como ellos las enfrentaron y luchar por el reino de los cielos para nosotros y para todos nuestros hermanos. Tenemos una misión particular según la liturgia de la palabra de hoy, la primera del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, versos 1 al 2, la liberación milagrosa de Pedro de la cárcel. El ángel del Señor, el poder de Dios conduciéndolo, y Pedro sabía que Dios estaba con él, que si algún día tendría que dar su vida por él, la daría, pero que en aquel momento de gloria tiene que presentarle al mundo el poder de un Dios que es capaz de liberarlo de una cárcel tan custodiada, porque podrán apresar a Pedro y a Pablo, pero nunca jamás al evangelio. En la segunda lectura vemos a Pablo hablándole a su hijo, a su hermano, a su amigo, a Timoteo. Ya estoy a punto de ser derramado en libación y el momento de mi partida es inminente. Presiente lo que es su martirio, pero sabe perfectamente que ya corrió por la corona de la justicia, esa corona que no se marchita, que ha dado el buen combate y que definitivamente heredará ese reino de los cielos. Y en este evangelio, la pregunta de las preguntas, ¿quién dice la gente que soy yo? Y esa pregunta esperando por tu respuesta. Abre tu corazón al Redentor, deja al Señor que te abrace en esta gran fiesta, reza por el Santo Padre y responde con todo tu corazón, con toda tu vida, con todo tu ser, con todo tu entendimiento y tu pensamiento. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo, el que tenía que venir al mundo. Hermano, tú conoces la consigna: busca primero el reino de Dios con su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Suscríbete por favor a este canal Tomás Galarza Figueroa y al canal de la Diócesis. Toca la campanita, dale like y colócalo en todas tus redes sociales. Así nos ayudas a evangelizar, por favor. Abajo deja tus comentarios y tus sugerencias y también tus intenciones para la misa. Y sobre todo, y lo más importante, ora con nosotros y por nosotros. Y ahora recibe de lo alto la bendición en esta gran solemnidad de San Pedro y San Pablo, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén.